Luis Negretti, entonces, tal como lo comentábamos, rector de la Universidad Nacional de Villa María. Luis, agradecerte el tiempo por visitarnos. No, para mí es un gusto compartir este rato, este desayuno con vos. Primero, para hablar un poco acerca tuyo, preguntarte cómo fue el camino que terminó decantando en que hoy seas rector. A ver, seguramente es muy extenso, repleto de anécdotas, pero ¿cómo comenzó esta cuestión que se fue decantando? ¿Comenzaste como estudiante? ¿En un momento te empezó a interesar la vida institucional de la universidad? ¿Llegó por casualidades o fue una consecuencia de trabajo esto? Y un poco de cada cosa. Yo desde el secundario ya tenía una inclinación por la docencia. De hecho, mi orientación en la secundaria era precisamente bachillerato con orientación docente. Y luego me fui a Córdoba a estudiar Derecho, y cuando volví se dio la ocasión, la oportunidad de ingresar a la universidad como docente siendo muy joven. Y allí hice todo un camino. Primero en la docencia, luego fui convocado a la gestión universitaria como secretario académico del Instituto de Humanas. En el 2007, cuando asume Martín Gil como rector, yo lo acompañé como secretario de Bienestar. Y luego se fue dando, fui electo decano del Instituto de Humanas. Y bueno, se fueron dando las condiciones. La verdad que nunca me lo planteé como un objetivo. Pero bueno, en 2015 fui electo rector, en 2019 reelecto, y nuevamente reelecto en el 23 hasta el 27, ya el último mandato. Así que la verdad, un orgullo representar a la comunidad universitaria. Y en ese punto, cuando uno habla de la Universidad Nacional de Villa María, uno ingresa al campus y ve un monstruo, en el sentido de la enormidad de edilicia que tiene, la cantidad de instituciones que conviven. Hace poco, bueno, se sumó lo que es el Salón de los Deportes, la pata deportiva de la universidad, los institutos que tiene. ¿Esa tarea cómo es? ¿Recae directamente sobre tus espaldas o hay un equipo de trabajo por detrás de todo esto que viene acompañando? ¿Cómo sos en cuestiones de delegación de responsabilidades? No, la universidad es una construcción netamente colectiva. Yo tengo la suerte de ser tal vez el representante, la cara visible en muchas ocasiones, pero hay una vicerrectora, hay un coordinador de gabinete, hay 3 decanos, hay 10 secretarios de distintas áreas, hay 3 institutos académicos pedagógicos que llevan adelante la actividad de la implementación de las carreras. Allí también se desarrolla la investigación y la extensión. Es una organización muy compleja que depende de muchos actores, donde están docentes, no docentes, los propios estudiantes, graduados. Y además es una organización democrática que periódicamente elige a sus autoridades. Por lo tanto, todas las concreciones, todos los logros tienen que ver con una acción colectiva, donde están las autoridades que yo mencionaba recién, que son unipersonales, pero también está lo colectivo, la representación de cada uno de los claustros en los consejos directivos y el Consejo Superior, donde se toman las decisiones más importantes de la universidad. Y en este punto hoy que los estudiantes están o se han volcado para defender la educación pública, en tu etapa de estudiante y en esta etapa, si es que hay alguna diferencia, ¿cuánto influye la voz de los centros de estudiantes dentro de las decisiones institucionales mismas? Es decir, ¿cuánto se oye, cuánto se escucha ahora o cuánto se escuchaba antes el reclamo de los alumnos respecto a, no sé, mejoras, habilitación de espacios? Hubo observaciones de cosas que tal vez ustedes no tienen en cuenta, pero el estudiante sí, porque hace su vida cotidiana. Las generaciones fueron cambiando desde mi época de estudiante, que protestábamos por la Ley de Educación Superior en los 90, a lo que fue la época tal vez del 2004, 2005 hasta el 2015, y lo que son los estudiantes ahora. Pero siempre los estudiantes tienen una voz privilegiada en la universidad, ya sea a través de la institucionalización que representa a los centros de estudiantes o los representantes de los propios estudiantes en los consejos. Pero nuestra universidad, si bien ya no es una universidad chica, tiene más de 10.000 estudiantes, tenemos la posibilidad todavía de poder encontrarnos cara a cara. Por lo tanto, cualquier estudiante que tenga alguna problemática o algún planteo, alguna crítica, algún aporte, es recibido o puede ser recibido de manera personal por alguna autoridad de la universidad o por los propios docentes. El vínculo, la relación docente-estudiante es muy cercana. La voz del estudiante para nosotros es muy, pero muy importante. Hay una frase que nunca decimos, bueno, ahora voy a hacer la excepción y lo voy a decir, de que el estudiante es la razón de ser de la universidad. Pero eso no hay que decirlo, hay que transparentarlo, hay que hacerlo realidad con la tarea diaria, y ese intento lo hacemos cotidianamente. Hablábamos hace un tiempo en el canal con alumnos de intercambio que visitan Villa María todos los años, y ellos planteaban que en comparación a otros países de Latinoamérica, en Argentina e incluso en Villa María se discute mucho y se debate mucho y se valora mucho la cuestión democrática, se habla mucho de la cuestión política, se habla mucho de la defensa de la educación pública. ¿Vos cómo lo interpretas a esto? A ver, también has viajado, también has estado en otros claustros. ¿Pensás que la impronta argentina es
más política, más reflexiva respecto a su propio microclima en este punto? Y tiene que ver con el modelo universitario que asume el sistema argentino, que es un modelo universitario autónomo, cogobernado, democrático, y que nace a partir de la reforma de 1918, y que no solo está en la Argentina. A partir de la reforma de 1918, muchísimos países del mundo tomaron este modelo argentino, y al ser un modelo democrático, participativo, autónomo y gobernado por los propios claustros, naturalmente se da un ámbito donde la discusión y el debate no solo que tiene cabida, debe tener un lugar especial, privilegiado. Cuando por allí se dice, no, en la universidad hay mucha política, en realidad es la discusión acerca de lo que acontece en la propia institución y de quiénes van a ser los que van a ser elegidos para gestionar. Por lo tanto, necesariamente tiene que existir una discusión política, que no quiere decir una discusión de carácter partidario, que podría haberla. De hecho, Franja Morada, la JUP, son expresiones del radicalismo una, del peronismo otro, que en nuestra universidad no tienen presencia, pero en muchas otras universidades argentinas sí lo tienen. Claro. No hay que tenerle miedo tampoco a los partidos políticos. Nuestra universidad no tiene participación, pero la discusión como discusión misma y la política como ejercicio de preocupación por el bien común y la polis, la pequeña polis que es la universidad, obviamente que tiene presencia en la universidad. En el proceso político que ha pasado en todo este tiempo y en el que ha convivido la universidad, ¿en algún momento les tocó atravesar otro panorama de agresión como el que atraviesan hoy, en donde se critica la función de la universidad, en donde se habla de tarifas, en donde se habla de la educación en términos mercantiles, de ganancias y de pérdidas? ¿Les ha tocado en otro proceso de la democracia esto que hoy se está discutiendo? No, hay procesos, yo los viví como estudiante, que son los 90, donde inclusive en una visión macroeconómica tal vez parecida a la de hoy, había por separado una visión del sistema universitario y la educación superior que era distinta de parte del presidente Menem. Era una visión de tal vez fortalecimiento y apoyo. De hecho, nuestra universidad y otras tantas nacieron en los 90 durante la presidencia de Carlos Menem. Por lo tanto, no es solo un tema de concepción ideológica o de implementación de políticas, sino una visión de la educación en general. El actual presidente Milei lo dijo en campaña y lo sigue diciendo, ¿no? Él es tal vez un enemigo del Estado y él quiere detonarlo desde dentro, lo afirma, lo dice con esas propias palabras. Por lo tanto, una educación pública, una educación estatal, una educación accesible para todas, no va con el modelo del actual presidente. Claro. Por eso, lo que hasta hoy ha sido un faro para el resto de Latinoamérica y otros lugares del mundo, que es el sistema universitario argentino, hoy está en duda y muchos países del mundo referentes de la educación están apoyando el modelo argentino frente a esta agresión que estamos sufriendo en la actualidad. Estuviste en Buenos Aires, ¿verdad? Cuando se llevó a cabo esta cuestión de movilización en defensa de la educación. ¿Esperabas esa cantidad de gente que se volcó a las calles o fue superador a lo que vos pensabas? Porque no había solamente estudiantes, sino que había familiares de estudiantes, personas que no pudieron estudiar pero que hoy apoyan a que un hijo de vecino pueda ser médico. ¿Cómo lo viviste vos a eso? No, la verdad que fue sorprendente. Me sorprendió tanto en Buenos Aires, pero más me sorprendió en Villa María, aunque no pude estar por estar en Buenos Aires. Pero todos los testimonios, las fotografías, los videos fueron impresionantes. Y lo que vos decís fue una manifestación donde cualquier profesional egresado de la universidad pública se encontraba con un estudiante que hoy está cursando una carrera universitaria. También los padres, madres, personas que están preocupadas por la educación, por el futuro de sus hijos, que salieron a apoyar la educación pública en general y la universidad en particular. Yo creo que en ese sentido fue un mensaje importante para los actuales gobernantes y de hecho seguramente alguna pregunta va a tener que ver con lo que está pasando estos días. Ha habido un reconocimiento de esas dificultades que estamos teniendo en la universidad y una solución, si bien parcial, a una de las 60 universidades, pero eso significa también un reconocimiento de los problemas que existen. Hay una pregunta o una frase que se repite muchas veces, tanto en medios oficiales como en medios periodísticos, que es el hecho de decir la universidad no quiere que las auditen, no quieren que sepamos hacia dónde va la plata del contribuyente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta cuestión de decir que una universidad, cualquiera de las 60, no quiere mostrar los números? ¿Cuán cierto es esto? No, yo creo que es una construcción mediática. Se ha instalado
y no se ha escuchado a las universidades. Claro. ¿A qué rector o el CIN hubo un pronunciamiento que diga no queremos que nos auditen? Las universidades tenemos nuestro sistema de auditoría, tanto interno como externo, a partir de la Sindicatura General de la Nación. Ahora, si el gobierno nacional quisiera construir por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo un nuevo sistema de control y auditoría, las universidades estaríamos absolutamente dispuestas. Cualquier inspección que quiera realizarse sobre la universidad, que de hecho, repito, se realizan periódicamente por la CONEAU, por la CIGEN. Cuando fue el gobierno de Macri, estaba el Ministerio de Modernización y organizó una evaluación sobre la cantidad de agentes, de empleados que tenían las universidades. Era voluntaria. Nuestra universidad fue una de las únicas cinco universidades que decidió voluntariamente sujetarse a esa evaluación. No tenemos ningún inconveniente en ninguna auditoría porque podemos dar cuenta de cada uno de los pesos que la universidad recibió desde su creación hasta ahora. Así que en eso, que quien está mirando no tenga ninguna duda que las universidades nos manejamos, yo puedo hablar por la mía, nos manejamos con absoluta transparencia y que no tenemos ningún problema de los controles que puedan llegar. En ese punto, la Universidad de Villa María ha tenido una matrícula que cada año sigue creciendo. ¿Cómo es la disponibilidad estructural de la universidad hoy? Porque hace 15 años más o menos que todos los años se bate un récord de inscriptos. No sé cómo fue este año. Fue igual al año anterior. ¿Cómo encara la universidad o cómo ve este panorama? Porque son cada vez más y de puntos más disímiles, incluso de Buenos Aires, que hay lugares universitarios. ¿Cómo están ustedes preparados para eso? Sí, la verdad que el crecimiento edilicio que vos mencionabas al comienzo fue acompañando obviamente la voluntad de los estudiantes de elegirnos para su formación universitaria. Y en ocasiones hemos logrado la construcción de módulos áulicos muy importantes que para nosotros de alguna manera resolvían el problema de infraestructura. Pero al poco tiempo después, 2-3 años después, nos volvimos a encontrar en problemas. Hoy nos encontramos en un semi-equilibrio donde tenemos algunas dificultades al inicio del año académico y después se van resolviendo. Inclusive tenemos graves dificultades en medicina veterinaria, que está radicada en la ciudad de Villa del Rosario. Y bueno, recientemente pudimos inaugurar el edificio que llevaba muchos años en proceso de construcción, lo pudimos inaugurar y allí sí se resolvió de manera definitiva la cuestión de los espacios. Y medianamente estamos pudiendo resolverlo. Claro, y en ese punto lo llamativo es la cantidad de gente que convoca o que tiene la universidad diariamente dando vueltas. ¿Por qué? Porque si hablamos de 10.000 estudiantes, hablamos de una cantidad de personas que superan a, no sé... 2 veces no es Tínger. Y la cantidad de pueblos que tenemos a la redonda, sí, ¿no? Sí. O sea, porque nos ven 40 localidades del interior a nosotros por esta pantalla. Entonces, todas estas ciudades del interior tienen menos habitantes que la cantidad de gente que mantiene la universidad involucrada, tanto a nivel estudiante y a nivel trabajo. Un dato no menor que no quiero dejar pasar es un reconocimiento de CONEX a EDUBIM, que es la editorial universitaria que cuando uno ve los libros de EDUBIM a veces no conoce los autores, pero después se encuentra que con el paso de 2 o 3 años estos autores son premiados por grandes concursos, tienen grandes reconocimientos. Me acuerdo de un libro de Núñez, por ejemplo, de Rosario, que ganó un premio en Cuba. Es decir, que hay una tarea también bastante interesante en cuanto a también la generación de cultura y el hecho de transmitir hacia afuera conocimientos, ¿no? Porque son libros que tienen una calidad increíble y que también marcan una accesibilidad en un mercado editorial que es carísimo, ¿no? Hablamos de un libro que vale 35.000 pesos y tal vez EDUBIM tiene uno a 14.000 o a 10.000. Y también imagino los malabares con la cuestión presupuestaria de hoy, ¿no? Sí, la verdad que EDUBIM es un caso paradigmático porque está fuera de lo que es los esquemas de las dimensiones de la Universidad Nacional de Villa María. La universidad tiene actividad de investigación, de extensión, un comedor universitario, un área de salud, actividad deportiva, y todo va más o menos en concordancia con una universidad de 10.000 estudiantes, 1.000 docentes, 350 no docentes. Pero EDUBIM, en relación al resto del sistema universitario, ocupa el lugar número 2. Después de EUDEVA, es la editorial más prolífica en cantidad de ediciones, en instalación, en reconocimiento. Y eso a nosotros nos pone muy orgullosos, por supuesto. Esta nominación al premio CONEX es un reconocimiento. Es cada 10 años que se realiza esta premiación y nuestra editorial está entre las 5 editoriales no universitarias, editoriales en general
que van a ser pasibles de recibir este premio. Ya es un premio, obviamente, Sí. estar nominados. A cada lugar que voy me hablan de Dubin. Para nosotros es un enorme orgullo. También, como decís vos, es difícil en este contexto sostener ese ritmo, sostener esta estructura. Alguno por allí puede decir, pero ¿cómo una universidad del interior, Claro. interior, que no es tan grande, tiene semejante dimensión en lo que es la producción editorial, que trasciende la frontera de Villa María, la región y la provincia, y del país también, porque nosotros vendemos al exterior y en otras épocas en las ferias internacionales teníamos presencia. Pero bueno, es un elemento distintivo de nuestra universidad que nosotros cuidamos especialmente y que esperamos poder sostener en el tiempo, porque son políticas de largo plazo. Edubin tiene 15 años y nuestra idea es que siga en la misma senda. Hoy no es tiempo seguramente de crecimiento, pero sí poder sostener la tarea que venimos realizando. En otro momento pegaremos algún otro salto de crecimiento. Para la gente que nos mira, Conex en su carrera reconoció a figuras como Adolfo Bioy Casares, como Jorge Luis Borges, es decir, personas de renombre para la cultura nacional. Por otra parte, y a nivel personal, te pregunto en el punto interpretativo, todos estos años al frente de una universidad, todos estos años en contacto directo con docentes, con alumnos, más allá de la carga curricular, hablo de actitudes o de situaciones. ¿Por qué? Porque tal vez en mi etapa de estudiantes uno veía a la rebeldía como tener un pensamiento más cercano a la izquierda. Y hoy parece que la derecha en estas cuestiones, un pensamiento más intervencionista, un pensamiento de que tenemos que ver si la cultura da plata o no da plata, si no la cultura no nos estaría sirviendo. Esto se fue marcando a nivel, no sé, centro de estudiantes, a nivel reclamos respecto a los contenidos que se pueden dar. Sabemos que existe un contenido que es obligatorio dictar, pero tal vez la impronta manejada. ¿Hubo como un caldo de cultivo que se veía en la universidad o fue sorpresivo que el gobierno nacional en Villa María tenga la cantidad de votos que tuvo? Teniendo en cuenta que no son todos villamarienses los estudiantes de la universidad, Luis. Sí, pero son mayoría cordobeses y los índices son muy parecidos. Yo creo que es una gran mayoría, lo demostraron las urnas a fines del año pasado, pero una mayoría mayormente silenciosa, una mayoría que no es activa en términos de dar el debate en los lugares que corresponde, que son los consejos, que son los centros de estudiantes, que son las aulas y las oficinas. Yo soy docente también, nunca lo he dejado de ser, y yo no veo como decimos, un caldo de cultivo para el debate, para el intercambio enriquecedor y necesario. A veces se acusa a las universidades de adoctrinar. Las universidades estamos lejos de eso, porque la universidad es el espacio natural del debate. Un estudiante universitario no es susceptible de ser adoctrinado, porque es un adulto, es un ciudadano, es una persona que tiene pensamiento crítico y que puede discutir. Nadie le va a instalar un pensamiento en la cabeza. Pero para eso es necesario un intercambio. Yo no lo veo, yo sí lo veo en las redes, sí lo veo tal vez en alguna publicación, que allí sí se animan a poner o a manifestar una postura, pero no en los canales tradicionales de debate, que son los verdaderos intercambios enriquecedores, porque las redes pueden tener su utilidad, pero una utilidad muy, pero muy limitada. Es muy difícil intercambiar saludablemente en las redes. Lo mejor es el intercambio personal, el debate, y la verdad que hoy yo por lo menos no lo veo en el aula, no lo veo en el centro de estudiantes, no lo veo en las posibles asambleas donde estos estudiantes no asisten a las asambleas, a los lugares donde uno comunica. Yo el otro día, porque uno trata de tener distintas estrategias para comunicar el estado de situación de la universidad, hicimos una convocatoria pública a través de plataforma. La plataforma colapsó de la cantidad de gente que había y no hubo ni un solo estudiante que hiciera un planteo que fuera a tono con estas cuestiones que manifiesta el gobierno de las auditorías, de los supuestos gastos superfluos y toda esa cosa, que nos den la oportunidad nosotros de contestar, como vos me preguntaste a mí por las auditorías, y yo te contesté con toda apertura de que no tenemos ningún problema con las auditorías. Otros se quedan con el título, dicen, la universidad no quiere que las auditen, y terminan creyéndolo, lo cual no es para nada positivo, porque lo mejor es el intercambio. Vos me preguntás, yo te respondo. Vos después me crees o no, pero por lo menos me diste la oportunidad de responderte. A ver, este pensamiento del adoctrinamiento también tiene que ver con, en términos docentes, con una cuestión tal vez un poco conductista, el hecho de pensar que
que un alumno que accede a la universidad luego de un primario, de un secundario, luego de una interacción social, ya habiendo votado 2 veces por lo menos, el hecho de pensar al alumno como una tabula rasa, como le dicen, como un hoja en blanco al llegar a la universidad, que un docente meramente puede sumarle sus pareceres sin que haya una interpelación por medio de un estudiante, también es un poco, es ser un poco ingenuo o subestimar al alumno de alguna manera. Es decir, sí, absolutamente no hay que subestimar a los estudiantes, y por otra parte también hay que comprender que en las disciplinas, en las ciencias, en lo epistemológico, existen los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Sí. Es lo que piensa la gran mayoría de la comunidad científica, sí, en un momento y en un contexto determinado. Sí. Si vamos al caso, yo soy docente de Derecho Constitucional y Derecho Civil. Cuando doy mis clases lo hago dentro del paradigma de nuestra Constitución Nacional, que es una constitución liberal nacida a mitad del siglo XIX, y el Código Civil y Comercial, que también respaldan, claro, esa concepción liberal de mercado. ¿Yo estoy adoctrinando en el sentido de que los estudiantes piensen de esa forma? No, en realidad es el paradigma dominante, y probablemente cambie en algún momento y haya otro modelo de organización. Pero en la sociología, en la ciencia política, en la comunicación, tal vez el paradigma dominante hoy es el paradigma crítico. Y no es que se está formateando la cabeza de los estudiantes, se está compartiendo bajo un paradigma que es el que hoy rige en una determinada disciplina. En ese pensamiento podemos pensar incluso ya que la escuela primaria está adoctrinando porque recoge la historia escrita por, no sé, Mitre. Y se cuenta desde primer grado la Revolución de Mayo, y podemos decir, no, me estás contando la Revolución de Mayo de una manera que es adoctrinamiento. El hecho de ver quién la cuenta la historia. Entonces sí, hay un punto en donde sí hay un sistema que marca todo eso. Sí, igualmente yo creo que lo que también se señala, y hay que tomar el guante, hay que tomar nota, es que no se use el aula como un lugar de tribuna. Ese es el límite. Porque una cosa es cuando se quiere, por allí leía en las redes que un docente fracasa cuando sus estudiantes saben lo que piensa o a lo que adhiere políticamente. Claro. Para mí es al revés. O sea, el docente fracasa si sus estudiantes no saben, claro, previamente cuál es su posicionamiento. Ahora, ese posicionamiento, esa pertenencia que tiene el docente, nunca puede ser utilizada como una herramienta de tribuna. Siempre puede haber debate, siempre puede haber discusión en el aula, pero no puede ser utilitario el espacio docente. O sea, por eso sí, es un límite, es una zona de equilibrio que tiene que transitar el docente, y donde el estudiante es protagonista, porque cuando eso sucede, sí, obviamente puede intervenir y puede poner un límite también. Pero prácticamente a todos, parece, o a todas las personas que ocupan un rol social, se les pide o se les exige que sean apolíticos de alguna manera, o que sean como el árbitro de fútbol que no es hincha de nadie, entonces va a ser lo más justo posible. Se le pide a la comunicación que los periodistas no tengan un compromiso político, se le pide al docente que no diga desde dónde está parado, porque eso es lo que se va a hacer. Cambiando de tema y yendo a la cuestión de la universidad como formadora de conocimientos, hay una cantidad determinada de cuántos chicos fueron los primeros en la familia de conseguir una titulación, porque imagino que en pueblos debe ser increíble la cantidad de formación de estudiantes de Villa María y a nivel nacional. ¿Hasta dónde llega el mapa de la universidad? ¿Desde dónde vienen alumnos? ¿Cuál es el punto más recóndito, si te pregunto, de que vienen alumnos a la Universidad de Villa María? ¿De Jujuy? Mirá, ¿de la Quiaca? ¿Cómo es? Voy por la primera pregunta. Sí. Nosotros, cuando empezamos a relevar este dato, estábamos por arriba del 90% de primer graduado universitario, que era el primer profesional de la familia. Por lo tanto, la universidad claramente llegó a un lugar donde hacía falta, donde antes no estaba. Nosotros ya hoy estamos teniendo segunda generación, que el papá o la mamá se graduó con nosotros y luego se graduó el hijo también. Claro. Porque la universidad ya tiene casi 30 años, el año que viene cumple 30 años. Pasamos del 90 a 92, hoy estamos en el 83, 84, de primera generación de graduados universitarios en cada una de las colaciones. Luego, ¿cuál es la procedencia de todo el país? De todas las provincias argentinas en el mapa ha habido estudiantes en nuestra universidad. No se da tanto el fenómeno de estudiantes extranjeros. Claro. Los estudiantes extranjeros mayormente eligen universidades que están en las provincias limítrofes, o tal vez eligen la carrera de medicina, que es muy difícil de estudiar en otros países por las limitaciones que hay, porque no hay un sistema de universidad pública, pero eligen mayormente las universidades donde el ingreso a la carrera
es un poco más sencillo que en el nuestro. El nuestro es bastante complejo. Por lo tanto, apostar al ingreso a la Universidad de Villa María en la carrera de medicina es un riesgo muy alto. Igualmente, algunos extranjeros lo intentan y lo hacen. ¿Y cuánto sería este 82% si la universidad fuera tarifada? No, infinitamente menor, porque muchos de esos estudiantes tienen dificultades aún con la universidad gratuita. Muchos no, otros no. Por suerte, lo que pasaba al comienzo de la existencia de la universidad, que muchas familias villamarienses elegían enviar sus hijos, aún teniendo una universidad en Villa María, a Córdoba o a otras universidades. Hoy ya prácticamente no pasa. Si la carrera está en Villa María, la gran mayoría de los chicos y chicas eligen estudiar en Villa María. Inclusive las generaciones jóvenes, teniendo la carrera en Villa María, eligen no ir a Córdoba. Son generaciones distintas, como decíamos al principio. Pero la verdad que nosotros estamos muy satisfechos con el nivel de elección y de confianza que nos depositan los estudiantes en nuestra institución universitaria. ¿Y hay un número de cuánto le costaría a un alumno recibirse como médico, por ejemplo? Es muy difícil de sacar ese número, porque la universidad no solamente se dedica a la formación de profesionales. Claro. Sería muy sencillo dividir los 10.000 por el presupuesto de la universidad. Supongamos, son 10.000 estudiantes, 10.000 millones de pesos al año aproximadamente, poquito más, poquito menos, y alguien podría sacar la cuenta de que el estudiante debería pagar una cosa así como 100.000 pesos por mes. El costo de una privada no sirve como parámetro, por ejemplo. Y una privada está entre 300 y 500.000 pesos según la carrera y según la universidad. Por lo tanto, sería mucho más barato estudiar, sostener para el Estado. Hoy, si nosotros estableciéramos un arancel de 80, 100.000 pesos y ni hablar 300, 500, y yo creo que el 90% de los estudiantes no podría seguir estudiando. Claro, el 90% es un montón. Y vos piense cualquiera que está viendo este programa, si la familia tuviese que desembolsar 500.000 pesos por mes, como pasa en la Católica de Córdoba, que es una universidad muy buena, pero bueno, tiene ese costo, o menos tal vez. Hay universidades privadas donde se paga bastante menos, pero sumarle al alquiler, a los gastos de fotocopias, el transporte y todo lo demás que necesita un estudiante para transitar su mes, sumarle un arancel, sumarle una cuota, para la gran mayoría es la diferencia entre seguir estudiando o no. Hoy es, porque estamos grabando para la noche del lunes, hoy es jueves 16 de mayo. La pregunta básicamente tiene que ver con respecto a cómo se están sosteniendo hoy, cuánto cuesta hoy tener abierta la universidad respecto al presupuesto que recibieron a principio de año. Ese presupuesto ya se agotó. Hay un riesgo de que la universidad comience a endeudarse. ¿Cómo se sostiene el hecho de la cantidad de energía que debe consumir, teniendo en cuenta también que hubo una cuestión de recorte o de reconfiguración del comedor universitario también, que el otro día hablábamos con el centro de estudiantes y nos decían que son más incluso los alumnos que van al comedor ahora que en otros puntos? ¿Cómo están trabajando hoy, Luis? ¿Cómo se está sosteniendo hoy la universidad? Mira, es un tema tal vez complejo, pero voy a intentar poder explicarlo. Nosotros estamos en una situación de déficit porque salarialmente recibimos 65 millones de pesos menos de lo que nos corresponde por mes. El ex ministerio asumió que es una responsabilidad del ministerio, pero no lo resuelve. Y por otro lado, el congelamiento de los gastos de funcionamiento. Ustedes dirán, ¿cómo hacen para funcionar? ¿Hicieron todos estos recortes? Sí, hicimos esos recortes, pero estamos aún muy lejos de lograr un equilibrio económico presupuestario. Entonces, si estamos en déficit, ¿cómo lo cubrimos? Lo estamos cubriendo porque a fin del año pasado, en noviembre, suscribimos un convenio con el banco que gestiona todas las cuentas de la universidad de docentes y no docentes, donde el banco asumió un compromiso de adelantar el canon durante toda la vigencia del contrato, que son 3 años, adelantarlo a la medida que la universidad lo requiera. Entonces nos estamos consumiendo todo ese aporte que la universidad lo tenía previsto para arreglos, para el crecimiento, para nuevos proyectos. La universidad lo tenía previsto para ello. Lo estamos consumiendo en este primer semestre del año. Nosotros creo que vamos a llegar a julio en una situación de cesación de pagos si esto no se resuelve. Bueno, lo que pasó en las últimas horas, si bien nos pone en una situación de alerta, pero también de expectativa de que haya una mesa de diálogo para poder resolver la cuestión de las otras universidades. Si bien este momento político viene demonizando la tarea universitaria o la tarea del trabajador universitario, tanto docente como no docente, desde hace un tiempo hay un grupo o una parte de la sociedad que maneja cierto recelo respecto a la universidad, que percibe que
que podría funcionar con menos gente, que podría funcionar con menos docentes. ¿Vos pensás que eso tiene que ver con respecto a que la universidad está alejada del centro de la ciudad por la lejanía que tiene el campus? ¿Pensás que es por una construcción de medios hegemónicos? ¿Por qué pensás que se da esa cuestión? O si la interpretás así o si la has visto así, porque muchas veces se ha hablado de las universidades como espacios donde tal vez hay gente que está de más. Pasa en los organismos estatales, ¿no? Pasa en ANSES, pasa en los municipios, pasa el pensamiento de las personas con respecto a no, ahí se están rascando, la gran mayoría, cuando necesitas algo, no, ahora viene este presidente y hace eso, y está bien, porque yo he ido y me he tocado. ¿Cómo lo vinieron experimentando? ¿Cómo ves vos eso? ¿Sentís que existe? ¿Sentís que...? Sí, es algo que es nuevo, nosotros no lo veníamos escuchando desde hace algún tiempo, también, al igual que las auditorías, se ha instalado. Yo mencionaba recién de la inspección, el relevamiento que hizo el Ministerio de Modernización, no fue hace mucho tiempo, fue en 2018, y en ese relevamiento se visitó un equipo del Ministerio de Modernización de Buenos Aires, visitó cada una de las áreas de la universidad. La conclusión es un libro público, cualquiera puede acceder, puede Ministerio de Modernización, relevamiento, Universidad de Villa María, lo pone en Google y lo va a encontrar, un documento de 600 páginas determinando que en todas las áreas de la universidad la dotación de personal era la adecuada o estaba por debajo de la necesaria, salvo en una sola área en relación a otras universidades estaba sobredimensionada. Esa área era la unidad de auditoría interna. La unidad de auditoría interna es el espacio de la universidad que se dedica a controlar la administración económica financiera, el patrimonio y todo lo que acontece en la universidad. O sea, el único lugar donde supuestamente sobra gente es el lugar que nos controla. Eso por un lado. En el ámbito docente, a ver, nosotros tenemos una dotación donde en algunos casos docentes que son jefes de trabajos prácticos son responsables de asignatura. Hay una sola persona a cargo de una asignatura, lo cual en el concierto de la universidad es prácticamente inédito. Siempre debe haber un equipo, tiene que haber una estructura en cada una de las asignaturas. En la mayoría de las asignaturas de la universidad eso no se cumple. Puede haber alguna circunstancia, algún caso, puede ser que haya un caso. La universidad tiene 1.350 empleados. Puede haber 1 o 2 casos de circunstancias particulares, de alguien que esté con una licencia larga, de un docente que se le esté permitiendo no viajar a Villa María por alguna cuestión particular, que dé clase a través de plataforma, que tenga una licencia por estudio. Eso puede pasar y es natural y no está mal que pase, pero que sea algo ni generalizado o que sea algo asiduo, eso lo niego rotundamente porque no es así. UPCN, creo que es el gremio que agrupa a los no docentes, hace un par de meses atrás decía que la universidad, respecto a la cantidad de estudiantes que tiene, incluso debería tener más trabajadores por parte de ellos. Eso es lo que dice la gremial, que en comparación en concordancia con lo que vos decías, hay áreas de trabajo que podrían incluso sostener a más trabajadores, llegado el caso. Preguntarte... De hecho, hay informes internacionales que hablan de estándares de cantidad de estudiantes por cada docente. Y nosotros tenemos una relación de 11-1 aproximadamente, y hay estándares internacionales que hablan de 5-1, de 6-1. Entonces si queremos parecernos a los estándares internacionales, deberíamos duplicar la planta docente, lo cual no va a pasar obviamente, pero es una muestra de que no estamos en una situación donde haya una acumulación o un sobrante de docentes. Claro. La cuestión tiene que ver con tu tarea como rector. Una de las últimas preguntas que te hago y es, ¿qué impronta deseas aportarle vos a la universidad y desde qué puntos un rector puede darle un perfil según las necesidades que piensa que tiene una universidad? Porque, a ver, ser rector, más allá de la cuestión de coordinación, imagino que tiene un estilo, una manera de manejarse, un segmento de la universidad que te parece que tiene que tomar más preponderancia o ganar más espacio. ¿Cuál es la impronta que querés desempeñar vos? Pandemia de por medio, ¿no? Que tal vez eso trastoca un poquito los planes. Sí, empiezo por el final. Alguno me decía, yo no me había dado cuenta hace poco que yo voy a estar como rector, voy a ser rector 12 años y me tocaron los primeros 4 años con Macri, que no fue un gobierno que apoyó el sistema de educación superior, 2 años de pandemia y 4 años de Milei, o sea, 10 años de los 12 con dificultades. Yo creo que cada rector trata de imprimirle su propia impronta. Creo que nosotros heredamos la impronta del contador Domínguez, que fue nuestro primer rector durante casi 12 años y que hasta el día de hoy está presente, que es la impronta de la austeridad, de la transparencia del manejo de los recursos, de la sencillez, de la cercanía.
Para nosotros, Carlos Domínguez es una especie de prócer y siempre, aun cuando dejó de ser rector hace 17 años, siempre es recordado y tenido presente por la comunidad universitaria. Después vino Martín Gil durante 8 años y la impronta de él fue la expansión y fue gestionar afuera de la universidad y ser presidente del CIN en 3 ocasiones y a partir de ahí con esa plataforma ser secretario de política universitaria, instalar la Universidad de Villa María, el concierto del sistema universitario y hacerla crecer. La impronta fue la audacia, animarse a crecer más allá de las posibilidades que nosotros creíamos que teníamos. Y creo que esta última es una impronta de alguna manera de consolidación de lo académico, de la aparición y la consolidación de los doctorados, del posgrado en cada uno de los institutos, de la investigación, la consolidación de lo edilicio, de la infraestructura. Y en cuanto a modelo de gestión, creo que es un modelo de gestión que al menos lo que yo trato de pregonar es un modelo de gestión que prioriza el diálogo, que prioriza el debate dentro de los ámbitos que corresponden. No es un modelo de gestión, al menos lo intento, que sea personalista, que mis pareceres, mis opiniones sean los que se impongan, sino que siempre se ponen en consideración del colectivo. Es un modelo de gestión de mucho diálogo y de mucha apertura a que cualquier integrante de la comunidad universitaria pueda hacer un aporte, como dije en algún otro momento de la entrevista. Cualquier estudiante le puede escribir al rector a través de una plataforma. Hoy sabemos que todos estamos interconectados y nunca va a recibir una no respuesta. Siempre va a tener una respuesta. Aunque le diga no se puede, ¿sí? Pero siempre va a tener una respuesta. Y esa multiplicación, ese esfuerzo en mantener unida esa comunidad, mantener una comunidad cercana, creo que puede llegar a ser la impronta, lo dirá el tiempo, porque nadie escribe la historia en los tiempos de los cuales es protagonista, la historia se escribe después, así que bueno, el tiempo juzgará cuál es la impronta de esta gestión. En esta cuestión de coordinar, de gestionar, de controlar un espacio que tiene una enorme cantidad de personas y que hay un equipo que tiene que controlar desde las horas, desde el estado de las aulas, el estado de los baños, hasta, no sé, hasta cortar el césped, por ejemplo. Y en base al manejo tuyo, ¿en algún momento determinado te llegó una propuesta meramente política? A ver, muchos dirigentes universitarios, luego incluso el mismo Martín Gil se ha ubicado como intendente de Villa María, Pablo Rosso desde otra universidad también estuvo en el Consejo Deliberante. Una pregunta es si te ha llegado la propuesta y la otra pregunta es si hay un interés de tu parte o existiría en su momento, no ahora que estás ubicado en esto, pero si existiría o te picó el bichito de decir, che, puede ser. A ver, yo desde muy chico, desde el secundario, participaba del centro estudiante de la escuela secundaria, en actividades solidarias y demás. Siempre tuve una vocación por lo social. De hecho, para ser rector hay que tenerla indudablemente, para ser decano lo mismo. Sí he tenido propuestas. Recuerdo para estar en la lista de candidatos a diputados nacionales en algún momento. Se ha hecho público para ser candidato a intendente en la última elección. Yo siempre consideré que no era el momento, que en la universidad todavía tenía mucho para dar y que esa comunidad universitaria, al menos el grupo de las personas más cercanas, querían o apoyaban mi continuidad como rector. Cuando esto termine, en 2027, que este es mi último periodo de acuerdo a lo que prevé el estatuto, veré. Yo soy una persona con mucha vocación, pero también muy medida, digamos. Yo creo que el trabajo y la vocación y la gestión forman parte de una porción de la vida de una persona, pero después hay otra mucho más importante que tiene que ver con lo familiar, con lo afectivo, sí, ¿no? Con otros intereses que cada uno pueda tener. Entonces, mientras haya compatibilidad entre la labor, el trabajo, los desafíos y esos otros intereses, bueno, bienvenido. Cuando no lo haya, lo que voy a privilegiar son seguramente los intereses familiares, personales y afectivos, porque me parece que son los más importantes de la vida de una persona. Decías que tal vez ese no era el momento. Pensás, en ese momento cuando pensaste que no era el momento, pensaste que podía existir más adelante tal vez una posibilidad en donde digas, bueno, ya cumplí mis objetivos o ya llegué a este punto, ahora sí puedo considerar esto, o tal vez decir, no, estoy conforme con lo que hice y tal vez si me va bien o me va mal en una dirigencia política, el camino hecho hasta acá sería de alguna manera opacado por este otro que tiene que ver con una gestión estatal a nivel municipal, por ejemplo. A ver, son gestiones distintas, claro, la universitaria y la gestión dentro de los ámbitos deliberativos o ejecutivos en un municipio, en una provincia, un ministerio, son distintos.
Yo no le tengo miedo al riesgo, o sea, no creo que haber construido una carrera, entre comillas, o un recorrido prolijo o reconocido me evite asumir otros desafíos. No le tengo ningún miedo al riesgo, pero sí lo que decía recién, tiene que ser compatible con lo que es la evaluación integral como persona, como ser humano. Claro. Y yo no me niego a nada, ni a un espacio legislativo, ni ejecutivo, ni de gestión. Ni le digo que sí, ni le digo que no, porque en ese momento tiene que surgir y la evaluación es situada en ese momento, cómo te sientas, qué energías tengas, cuál sea el contexto. Así que bueno, en el año 27, cuando vaya llegando ese momento, evaluaré, porque a su vez la otra opción, la opción de no asumir ningún desafío, es una opción hermosa, que es volver a la actividad académica de lleno, claro, que nunca abandoné, pero hacerla todo mi tiempo, poder terminar mi doctorado, poder disfrutar, porque yo disfruto mucho de la actividad académica, y poder disfrutar de mi casa, de mi familia. La verdad que también es muy atractivo. Entonces, cuando lo evalúo, lo voy a evaluar en ese concierto. La última. Estamos en un momento de crisis económica, estamos en un momento en donde tal vez la universidad ya, en el sentido de cantidad de alumnos o matriculados, está acomodándose con quienes viajan, si lo podemos manejar o pensarlo como un tren o como un vehículo. En este punto, cuando llegan las bajas temperaturas, cuando llegan aumentos desmedidos, cuando cuesta más acceder a determinados beneficios, se viene marcando hoy en alerta respecto a la cantidad de alumnos que ya no pueden asistir, ya sea porque el perfil no le gustó, ya sea porque esperaban otra cosa respecto a su carrera, o que se dieron cuenta, bueno, a mí me gusta la literatura, pero acá el docente me dijo que es para lo que les guste enseñar literatura, y a mí me gusta la literatura, pero no me gustaría enseñar literatura. ¿Hay un porcentaje de deserción anual que se pueda comparar con específicamente a esta altura del año? Sí, sí lo hay. Nosotros estamos tratando de paliarlo con distintas estrategias. Algunas tienen que ver, o la mayoría tienen que ver con lo económico, porque lo vocacional se mantiene constante en el tiempo, va variando muy poquito. En lo económico estamos tratando de asumir decisiones que acompañan a los estudiantes. Por ejemplo, vos mencionabas lo del comedor universitario, lo hemos reconfigurado, pero ahora hemos tomado otra decisión, que es tener un menú más económico todavía. El menú vale 1.800, tenemos un menú 1.300, con otra configuración, por supuesto, pero que le resuelve el problema alimentario, al menos en el almuerzo, al estudiante. Tengo muchos testimonios de docentes, y nosotros como autoridades acompañamos esa decisión, que a veces una carrera completa los días lunes o los días viernes elige dar clases por plataforma para que el estudiante no tenga que viajar, no tenga que trasladarse hasta el campus, pueda comer en su casa. O sea, estamos desarrollando distintas alternativas para ir acompañando esta situación de los estudiantes a la espera de que todo mejore. Nosotros tenemos la expectativa de que eso pase, ¿no? Es interesante, y no quiero terminar esta charla sin dejar un mito que existe mucho y que se está rompiendo. ¿Por qué? A ver, algunos nos hemos formado en terciarios que son de gestión privada, y lo que se solía decir a veces es que acá la atención es más personalizada con el alumno, tal vez en una universidad mayor vos seas solamente un número, y las cosas que me están diciendo vos contradicen mucho ese pensamiento de algunos que eligieron otro tipo de formación. Si hablamos de el interés por el viaje del alumno y migrar tal vez clases para que el fin de semana o el transporte sea un costo menor, si hablamos de la importancia de la alimentación, si hablamos de la respuesta a cualquiera que lo quiera, se habla de una inclusión remarcada. Y esto va por cuenta mía, porque muchas veces a alguno le tiene miedo a la universidad al verlo como un monstruo tan grande, incluso un chico de 17 años, 18, que tiene que pasar de un colegio secundario tal vez muy chiquitito, en el pueblo que quieras, al tremendo monstruo que es la universidad, que imagino que se deben perder 15 veces allá adentro. Me marcas un punto de contención que la verdad es para destacar. No sé si se repite en todos lados, pero es para destacar, y lo quiero decir por cuenta propia esto, Luis. Sí, para nosotros la inclusión es una consigna prácticamente, claro, que va acompañada de la calidad, claro, calidad e inclusión. Y no es solo una consigna, es una tarea diaria. Yo fui secretario de Bienestar 4 años e instalamos el comedor universitario, la dirección de salud para la atención de la salud primaria de todos los estudiantes, docentes y no docentes, el deporte como una actividad inclusiva, y otro tipo de actividades también que pretenden que el estudiante
sienta que está acompañado en el proceso académico. Para nosotros es importantísimo. Yo estudié en una universidad masiva y tenía una matrícula en la 91 13 9 880. Cuando hablamos de que el estudiante es un número, bueno, yo tenía ese número y a veces iba a una ventanilla y tenía que decir mi número, no mi nombre. Claro. Acá intentamos que sea distinto. Por supuesto, no siempre lo logramos. Cuando hablamos de inclusión, también las personas con discapacidad tienen la posibilidad de estudiar en nuestra universidad y hacemos un enorme esfuerzo para contenerla. De hecho, hay muchos graduados y graduadas que con discapacidad han logrado y hoy están ejerciendo su profesión y están insertos en el mundo laboral. Es un esfuerzo. No siempre se puede cumplir porque hay limitaciones por distintas razones, pero sí es una consigna, un esfuerzo y una realidad que la universidad hace una tarea diaria de contención y de tratar de incluir a la mayor cantidad de personas posible. Excelente. Nos quedan un montón de cosas para charlar, nos queda incluso, bueno, hablando de la labor universitaria, el femenino universitario está jugando el regional federal, goleó 4-0, el fútbol masculino también ha generado una cuestión de campeonatos desde su nacimiento hasta hoy sigue siendo un equipo predominante, en otras disciplinas también que no son el fútbol se destaca, un montón nos queda, Luis, pero la verdad es que no quiero abusar de tu tiempo y quiero agradecerte el espacio para tener esta charla, tal vez comentando un poquito de cosas que usualmente en el día a día o en el intercambio periodístico no se tratan con detenimiento, ¿no? Agradecerte el tiempo. No, muchas gracias a vos. En la última intervención mostraba una de las cuestiones que nos identifican, que es el deporte. Lamentablemente el deporte, los elencos artísticos están sufriendo muchísimo. De hecho, han entrado en el caso de los elencos artísticos mucho en una situación de paréntesis, de no funcionamiento, como la orquesta sinfónica, los otros elencos, el coro de niños y niñas. Sí. El deporte hoy está absolutamente autofinanciado, se han multiplicado las actividades para conseguir recursos, pero tenemos dificultades. Ojalá que eso pueda mejorarse en el futuro, podamos volver a lo que pasaba hasta no hace mucho tiempo, hasta el año pasado, porque creemos que la universidad llegó a Villa María, llegó a la región para instalarse definitivamente. Las universidades no se cierran. Las universidades pueden aletargarse en su crecimiento, amesetarse, pero después siempre en algún momento vuelven a crecer. Tal vez este sea un momento donde tengamos que conservar lo logrado, tengamos que resignar alguna cosa y lo hacemos con mucho dolor, pero seguramente va a ser la plataforma para que en algún momento volvamos a tener un periodo y una instancia de crecimiento. Sin dudas. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos. Luis Negretti con nosotros, rector de la Universidad Nacional de Villa María.